Buenos días a todos. Qué bendición saludarles, qué gusto saludarles. Espero que hayan pasado un feliz año nuevo. Este ciclo de tiempo que contamos terrenalmente, que ha sido renovado, que ha sido ya sustituido. Ya el año 2020 se terminó y estamos ahora en el año 2021. Pero a pesar de esto, nosotros seguimos con nuestra vista, con nuestra mirada, como dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en lo eterno, porque esto es lo que nos impulsa, lo que nos anima, lo que nos inspira a seguir esta vida de discipulado, esta vida de cristianos, esta vida de surgir como verdaderos entendidos delante de Dios. Así que gracias por estar aquí reunidos. Ya es el tiempo de que compartamos la palabra del Señor y mira, vamos a seguir haciendo lo que hacemos todos los días, seguir buscando hacer la perfecta voluntad de Dios. Amén. Así que vamos a compartir entonces de la palabra del Señor. Quiero pedirles a todos que abran sus Biblias en el Salmos 33, versículo 22. Salmos 33, 22, por favor. Todo mundo. Vamos a leer entonces y dice, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, hemos abierto tu palabra en este momento, Señor, y queremos encontrar en ella el valor verdadero de tu voz. Queremos encontrar en ella tu revelación y queremos que tú nos hables, Señor, y que podamos entender lo que tú traes para nosotros esta mañana. Gracias, Padre Santo, por este tiempo que nos has permitido durante el año 2020 o que nos permitiste durante el año 2020 transmitir y compartir de tu palabra. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, porque nos has guardado, Señor, y hasta hoy nosotros podemos sentirnos dichosos, bendecidos, podemos sentirnos, Señor, que tú nos has ayudado hasta el día de hoy. Y en este nuevo año 2021, Señor, seguiremos buscándote, Señor, hasta encontrarte. Seguiremos haciendo todas las disciplinas que nos hagan aceptables a ti, Señor. Y permite que la palabra pueda producir en nosotros el oír, Señor, y que pueda producir el hacer y el ver conforme a tu espíritu. Gracias, Señor. Es por la fe que nos posicionamos a la sombra del Omnipotente, ese lugar en el que tú nos guardas, ese lugar secreto, ese lugar en el que el enemigo no puede vernos, no puede estorbarnos, no puede venir y robar la palabra que tú nos das. Y Padre, que la paz esté de continuo en nuestras vidas, en nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces mira lo que acabamos de leer. Este es un versículo que te aseguro que lo hemos leído muchas veces, pero a veces lo pasamos por alto y es necesario que permitamos que el Espíritu nos muestre qué es lo que nos quiere decir aquí la voz del Padre. Y mira lo que dice el salmista. Sea tu misericordia. Sabemos que la misericordia es la activación para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Es la activación para que podamos operar el reino de Dios. Es la activación para que podamos nosotros movernos como espirituales, movernos haciendo la perfecta voluntad del Padre. Entonces dice, sea tu misericordia sobre nosotros. Es el clamor que Él está haciendo. Pero mira lo que dice aquí, según esperamos en ti. Y aquí Él está poniendo una medida. Y esta medida es bien importante que podamos nosotros entenderla o atenderla, porque fíjate lo que dice, Señor, actúa en misericordia según yo espero en ti. Entonces, como lo hemos visto muchas veces en la palabra del Señor, el Señor está esperando primero el paso que vamos a dar nosotros. Es como que nos dijera la palabra, tú quieres que yo te bendiga, yo te voy a bendecir, pero primero tú tienes que hacer mi voluntad. Primero tienes que dejar esa vida de pecado. Primero te tienes que levantar y hacer aquellas cosas que yo demando de cada uno de mis hijos o de cada uno de mis discípulos. Eso dice la palabra. Y aquí lo vuelve a afirmar de nuevo. Quiere decir entonces que sea la misericordia de Jehová en nosotros según, conforme, de acuerdo a como nosotros esperamos en Él. Ahora yo quiero preguntarte, ¿cómo es que nosotros esperamos en Él? Porque mira, este esperar en Él, ya de entrada te digo, significa una permanencia en su presencia, una permanencia como espirituales, una permanencia haciendo su perfecta voluntad.
Si la espera que tú y yo hacemos en el Señor es aquella que Él declara o que Él reclama de nosotros, ciertamente la misericordia va a obrar, ciertamente nuestros ojos le van a poder ver, ciertamente vamos a entender su palabra, vamos a entender el hacer su perfecta voluntad, vamos a poner por obra el plan divino de Dios. Entonces, muchos todavía hoy cuestionan o todavía hoy tienen dificultad para permanecer como discípulos, como cristianos, como verdaderos, en lo que aquí vamos a llamar la espera de que se haga el cumplimiento de la misericordia de Dios en nosotros. Te digo de manera rápida, aquellas vírgenes que dice la palabra en la parábola que tenían su aceite, habían unas que sí tenían aceite, habían otras que no tenían aceite. Esto define cómo ellas estaban esperando al amado, dice ahí, cómo estaban esperando al varón, cómo estaban esperando al novio, dice la palabra. Y unas estaban esperando prudentemente, unas estaban esperando conforme al plan, conforme a lo que la palabra dice, teniendo sus lámparas llenas de aceite. Pero otras no estaban esperando de esta manera. Sin embargo, las que no estaban esperando con aceite, las que no estaban preparadas, anhelaban el mismo resultado, anhelaban el poder entrar también a las bodas o poder entrar también a la intimidad con su amado, mas no pudieron hacerlo. Ahora, reaccionaron que no pudieron hacerlo hasta que llegó el momento, porque no se dieron cuenta que no estaban esperando según lo que el Padre, según lo que la palabra, según lo que quien ha de venir, según el novio Jesucristo, lo que según nuestro Señor demanda de cada uno de nosotros. Así que lo que este año 2020 ha venido a mostrarnos, ha venido como una prueba de parte de Dios para que nosotros podamos conocer y definir en nuestra relación con el Señor, en este llamamiento de llamarnos cristianos, cómo es la espera en la cual nosotros estamos al día de hoy y durante todo este año 2020, cómo estuvo esa espera en relación a la perfecta voluntad de Dios, para ver si la misericordia va a tener una verdadera activación en nosotros. Porque muchos esperaron en temor, muchos esperaron, pero no temor de Dios, sino en temor en el miedo de lo que les podía pasar. Muchos, antes de buscar la perfecta voluntad de Dios, temieron por sus vidas y dijeron, es que yo lo que no quiero es que me pase nada. Y muchos guardan la cuarentena no como una disciplina para aprovecharla y seguir adelante con conocer al Señor, con aprender más del Señor y que nuevas habilidades puedan despertarse en cada uno. Sino que muchos lo que hicieron fue encerrarse para decir, yo quiero que no me pase nada, porque lo que más aprecio es mi vida, lo que más aprecio es mi familia. Y mira, está bien, nosotros amamos a nuestra familia, amamos a aquellos que están con nosotros, y eso está bien, pero lo seguimos poniendo por encima del Señor. Y no quiero sonar aquí como evangélico tradicional, pero lo que quiero decirte es que amar al Señor más que tu familia no significa que hagas a un lado tu familia. Significa que tú sigues conectado haciendo la voluntad del Señor y amas a tu familia y le enseñas a tu familia. Que tú sigues guardando los mandamientos y le enseñas a tu familia los mandamientos. Que seguimos predicando la palabra del Señor y nos involucramos todos para que esto pueda suceder. Porque yo no sé en qué momento la gente empieza a hacer una división, como que dice, tengo que hacer a un lado a la familia, yo tengo que honrar a Dios con todo el corazón. No, tráetelos contigo, pero no perdamos no perdamos la razón o el entendimiento de que debemos seguir perfeccionándonos en hacer la perfecta voluntad de Dios. Entonces te lo leo otra vez. Sea tu misericordia, Señor, dice, sobre nosotros según esperamos en ti. Y la pregunta aquí es obligatoria. ¿Cómo tú esperas en el Señor? ¿Esperas según tus ideas? ¿Esperas según tu conocimiento? ¿Esperas según tu voluntad? ¿O esperas según la palabra de Dios dice? ¿O esperas haciendo la voluntad de Dios? ¿O esperas estableciendo el reino de Dios? ¿O esperas guardando tu vida y dedicando tu vida para que el Señor haga su perfecta voluntad en ti? Y porque al hacerse en ti, esta va a alcanzar a aquellos que están alrededor tuyo, en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, en todo lugar en el que tú estás. Entonces hay una medida.
de acuerdo a como tú y yo esperemos, de acuerdo a como tú y yo hagamos las disciplinas, de acuerdo a como tú y yo vayamos comprendiendo el mensaje divino de la voz de Dios, así es como la misericordia se va a activar en nosotros. Así que te voy a hablar de dos que hicieron una espera según la parábola de diferente manera. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 16 y versículo 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, dice el verso 20. Estamos hablando de dos hombres. ¿Y por qué te estoy hablando de estos dos? Para que podamos entender cómo es, según esperamos en Él, así es la recompensa que vamos a recibir de parte de Dios. Pero a veces cuando hablamos de la recompensa, la gente empieza a pensar, sí, cuando yo fallezca y vaya a la vida eterna, ahí va a ser la recompensa. No, la recompensa es que aquí, si tú trabajas en conocer la palabra del Señor, tú aquí recibes la recompensa del entendimiento de su palabra o de la revelación de su palabra para que la transmitas. Si tú aquí dedicas tu vida, hoy, mañana, este año 2021, a ser una persona de oración, aquí mismo vas a recibir esa recompensa de ser esa persona dedicada a la oración o a tener comunión con el Señor. Amén. Así que no pensemos tanto en esa recompensa eterna que es verdadera y que es válida, pero pensemos en la recompensa que vamos a recibir aquí para seguir estableciéndonos y madurando y creciendo como verdaderos discípulos. Entonces, la misericordia es según esperamos. La misericordia es según nosotros aprovechamos el tiempo. La misericordia es según permanecemos. Hay unos que permanecen verdaderamente y hay otros que creen que permanecen pero no lo hacen. Hay unos que creen que su vida es agradable delante de Dios, pero en realidad las obras o las cosas que hacen son desagradables delante de Dios. Hay unos que creen que son buenas personas, pero en realidad su testimonio define que no son buenas personas. Así que lo que aquí queremos, o lo que yo quiero hacerles, explicarles esta mañana es que según nosotros nos dediquemos, según nosotros rindamos nuestra vida, según nosotros permanezcamos como discípulos, como verdaderos, así será la misericordia de Dios con nosotros. Entonces, cuando vemos que hay dos hombres, hay un rico, y te lo voy a decir así, que no tiene nombre, y hay otro llamado Lázaro. ¿Qué sucede con que solo hay un rico que no tiene nombre? Porque resulta que éste no ha alcanzado la medida para que le sea revelado el nombre con el cual el Padre le conoce, y Lázaro sí tiene medida. Entonces mira lo que dice. El rico se vestía de púrpura, de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Quiere decir que éste esperaba al Señor haciendo banquetes con esplendidez todos los días. Esperaba al Señor vestido de púrpura y lino fino. O sea, mientras este hacía una espera, ¿qué hacía este en la espera? ¿Qué hacía este en esa permanencia? Banquetes y vestirse de púrpura y lino fino. ¿Qué hacía Lázaro mientras estaba esa espera? Mientras él esperaba en el Señor para que la misericordia fuera activada. Y como digo de nuevo en el Salmo, según nosotros esperamos en él. Entonces dice, pero el mendigo llamado Lázaro estaba echado a la puerta. Echado a la puerta es totalmente rendido a la puerta, lleno de llagas. Mira el verso 22, Lucas 16, 22. Aconteció que cuando murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquí ya la parábola nos dice dos cosas definitivas. Lázaro al morir es tomado por las operaciones del Padre, es tomado según el plan de Dios y llevado al lugar llamado aquí el seno de Abraham. Pero el rico dice, y murió el rico y fue sepultado. Yo aquí le agregaría algo y fin de la historia. O sea, ¿qué más existía aquí para el rico? Ya más nada, simplemente fue sepultado y se acabó. No se manifiesta que hay una operación gloriosa sobre el rico. Pero sigamos leyendo. Entonces, cuando dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico. Entonces, lo que pasa es que Lázaro tiene medida. Porque vuelvo a decirte, sea la misericordia de Dios según esperamos en él. Lázaro sí está esperando conforme a la voluntad de Dios. Lázaro tiene una medida esperando en el Señor. El rico no tiene medida.
Y mira, hay mucho de lo que podemos hablar según la parábola de este rico, de este hombre rico, y lo hemos hecho ya en esta misma lectura en el discipulado de la iglesia. Pero lo que quiero decirte esta mañana es que lo que sucede con el rico es que no hace una espera para que la voluntad o la misericordia de Dios pueda activarse en él. Él hace en apariencia lo que aparenta, o en apariencia, una vida de mucha esplendidez, una vida de mucha riqueza, una vida de buena persona. Pero cuando viene el momento de que debe rendir cuenta, su vida no ha hecho lo suficiente para que la misericordia se active en él. Y Lázaro sí. Y te voy a dar aquí una característica según la parábola. Porque Lázaro dice que permanecía echado a la puerta. Y la Biblia define, cuando buscamos nosotros en la palabra, que la puerta por medio de la cual nosotros vamos a encontrar la verdad, el entendimiento, la revelación, la salvación, el reino de Dios y el plan divino es Jesucristo. Así que cuando dice que Lázaro permanecía echado a la puerta, este estaba haciendo justo la espera en el lugar indicado, estaba haciendo la espera como discípulo, como entendido, para que la misericordia de Dios se activara. El otro estaba haciendo una espera en banquetes con esplendidez, pero esa esplendidez quiere decir que para que todo el mundo hable bien de él, para que todo el mundo diga que es un hombre misericordioso, para que todo el mundo diga que es un religioso prominente, pero en realidad en su corazón, en realidad en su espíritu, no había activación, en realidad su espíritu no estaba conectado para hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando viene el día de rendir cuentas, Lázaro va al seno de Abraham y el rico va ¿a qué? A la sepultura. Y mira lo que dice ahora entonces. Verso 24. Pero entonces él dando voces, hablando del rico, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Mira lo que dice al principio. Entonces él, hablando del rico, dando voces. Cuando entendemos la parábola, el dar voces es aquello opuesto a la voz de Dios. Está la voz de Dios, que es la voz creadora, es la voz perfecta, la voz que da vida, es la voz que hace que las cosas de la nada pudieran surgir. Y está la contravoz o las voces. Jesucristo dice que cuando caminaba, él callaba las voces, porque estas voces vienen del engaño. El dar voces son aquellos que buscan hacer su propio deseo. El dar voces es como las tinieblas, el engaño, o este mundo alza sus voces hacia lo alto para que puedan ser escuchadas, pero nosotros no estamos llamados a dar voces, sino estamos llamados a recuperar la voz de Dios en nosotros para que nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de comunicarnos sea espiritualmente con la voz que desde el cielo el Padre envía, la del Espíritu. Entonces cuando vemos que el rico daba voces, este no tenía idea de lo que era orar, no tenía idea de lo que era verdaderamente estar siendo o hacerse uno con el Padre, sino que aquí se manifiesta su religiosidad. Hacía las cosas no por entendimiento, hacía las cosas no porque él tenía un grado de madurez como cristiano, como hijo de Dios o como discípulo, sino porque se manejaba como tradicional, como alguien que hace las cosas porque así vienen siendo y a mí me enseñaron que así fueran y yo continúo una línea que al final se convierte en decadente, en lugar de ser una línea ascendente que nos permite avanzar hacia alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces cuando el rico llega a ese lugar, fíjate, donde está, dice aquí, atormentado en esta llama, una llama donde llamas le están atormentando, lo único que el rico sabe hacer es dar voces. Si tú y yo no nos ocupamos hoy de hablar conforme a la voz de Dios, si tú y yo no nos ocupamos de trabajar para que recuperemos la voz y esta sea la que se manifieste por medio de nuestra boca, en realidad somos igual a este hombre rico que aparentan esplendidez. Somos igual a este hombre rico que parece que es una persona buena porque se viste de lino fino, porque se viste de púrpura y porque hace grandes banquetes todos los días.
Y te digo algo de estos banquetes, a veces nosotros decimos, hoy en la iglesia se sirvió un gran banquete del Espíritu porque se le puso la mano a la gente y todo el mundo cayó. Mira, que todo el mundo caiga no significa un banquete del Espíritu. Que todo el mundo caiga no significa que hubo algo así sobrenatural. Mira, es que sabes que es lo verdaderamente sobrenatural. Que dejemos de operar como terrenales y empecemos a operar como espirituales. Eso es lo que verdaderamente nosotros debemos alcanzar. Si todos en la iglesia cayeron y todos empezaron a hablar lenguas, no te sorprendas por eso. Porque eso es una manifestación del propio Espíritu. Porque eso sucede cuando el Espíritu desciende. Pero lo que te quiero decir es, lo que en realidad debe contar para nosotros es cómo nosotros reaccionamos y nos conectamos al Espíritu para permanecer en Él. No se trata de cuántas veces durante tu vida tú has caído, has hablado lenguas y han habido cosas extraordinarias, sino cuánto tu vida verdaderamente ha cambiado para que se dirija conforme a la palabra de Dios y no conforme a nuestro propio deseo. Porque mira, eso de que todo el mundo tiene que caer, eso nosotros lo impusimos. Y hay gente que pone la mano en la frente de otro y no lo suelta hasta que lo bote. Porque prácticamente es una imposición que nosotros hemos hecho. Ahora te digo, el Espíritu sí lo hace. Pero nosotros que somos dados a metodologías, como el Espíritu una vez hizo que uno cayera y hablara en lenguas, lo tomamos como la única metodología verdadera y ahora todos tienen que caer y todos tienen que hablar en lengua. Cuando el hablar en lengua es un don que el mismo Espíritu te da. No porque tú desees hablarlo, sino porque tienes una comunión íntima con el Espíritu Santo y te empieza a revelar esa nueva lengua o ese nuevo lenguaje o esa palabra con la que tú vas a conectarte para ser uno con el Padre. Por eso este salmo es tan importante, porque te lo digo de nuevo, que la misericordia de Dios sea sobre ti y sea sobre mí, según esperamos en Él, según permanecemos en Él, según seamos verdaderos en Él, según le busquemos en espíritu y en verdad, que según así sea la dedicación, así sea el ser esforzados y valientes, según así sea nuestra entrega al Señor, que así sea la misericordia que nosotros podamos recibir. O sea, el Señor tiene disponible toda la operación espiritual y gloriosa para nosotros, pero somos tú y yo los que vamos a definir cuánto vamos a avanzar, los que vamos a definir cuánto vamos a crecer, los que vamos a definir hasta dónde queremos llegar. ¿Tú crees que el Espíritu tendría favoritos y dijera, voy a tomar a Pablo y a Pablo lo voy a llevar hasta que el momento en el que dice, ya cumplí la carrera, ya estuvo todo, ya me puedo ir? Y crecer a tales niveles de entendimiento porque Pablo era su favorito. Pero hay un Pepito por ahí que no, este no me cae muy bien, este solo que aprenda a orar y que ahí quede. No es así. Somos tú y yo los que debemos levantarnos y decir, hasta que la gloria de Dios se manifiesta, hasta que yo pueda estar haciendo la perfecta voluntad de Dios, mi espera en Él va a ser verdadera. Mi espera en Él va a ser como discípulos. Mi permanecer en Él va a ser como espiritual. Yo no quiero ser aquel que hable las multitudes de voces o que hable las voces, sino aquel que hable conforme a la única, a la verdadera voz, a la palabra de Dios. Amén. Sigamos leyendo entonces en el verso 25. Mira lo que pasa aquí. Pero Abraham le dijo al hombre rico, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora él está consolado aquí, ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Mira qué poderoso lo que dice. Y esta palabra es para todos nosotros. Todos nosotros y cada uno recibimos los bienes en la vida. No está hablando de bienes materiales, no está hablando de hacerte rico, no está hablando de cuántos carros puedes tener o cuántas propiedades puedas tener, sino está hablando lo que desde el cielo se define como bienes, ha sido entregado en cada uno de nosotros en esta etapa en la que podemos respirar y en la que podemos vivir. ¿Y cuáles son esos bienes? Los bienes del Espíritu son los mismos que le han sido entregados al Hijo Pródigo para que Él salga, y pueda cumplir con el plan de Dios. ¿Qué podemos definir en estos bienes entonces? En estos bienes es
El primero es la palabra, nos ha sido entregada la palabra, hemos sido heredados con la palabra. Si algo tú debes tomar como básico y prioritario en tu vida es hacer la palabra de Dios. Y ese es el primer bien que el Señor te puede entregar, indistintamente de un orden que podamos tener. ¿Cuál es otro de los bienes que nos puede entregar? La oración. El poder comunicarnos con el Señor para conocer su voluntad y hacer todo lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Pero esos son los bienes que desde el cielo se les llama así. Pero nosotros sustituimos estos bienes, que es la palabra de Dios, que es la oración, que es la meditación, que es la intercesión, que es la transcripción, que es el que podamos activarnos en los dones del Padre, en los dones del Espíritu. Estos bienes los hacemos a un lado por unos aparentes bienes materiales o naturales. Hay quienes dicen, es que yo para poder alcanzar la plenitud del Espíritu tengo que ser buena gente. Ok, perfecto. ¿Y de dónde tomas el concepto de ser buena gente? De la tierra. ¿Y qué es ser buena gente? Ah, que tengo que saludar. ¿Y qué es ser buena gente? Que tengo que estar bien educado. Eso está bien. ¿Y qué más es ser buena gente? Ah, que yo tengo que ser una persona que se maneja con decoro y tengo que ser una persona intachable. Está bien, pero eso está bien en lo que la tierra define como ser una buena persona. Pero si cuando leemos la palabra de Dios, si no alcanzamos la medida de surgir como espirituales, no hemos alcanzado nada, no hemos hecho nada. Debemos surgir como aquellos que el Padre busca. ¿Y quiénes son los que el Padre busca? Los de espíritu y verdad. Así que sea la misericordia sobre nosotros según esperamos en Él. Entonces, el que espera en espíritu y verdad, el que permanece en espíritu y verdad, en este se va a manifestar gloriosamente la misericordia de Dios. Entonces sigamos leyendo. Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la tierra. Tú recibiste la palabra, o en la vida, tú recibiste la palabra mientras estabas en vida. Tú pudiste orar mientras estabas en vida. Tú pudiste buscarme verdaderamente mientras estabas en vida. Tú pudiste hacer mi voluntad mientras estabas en vida, pero no lo hiciste. Y dice, y Lázaro recibió males. Porque mira, nosotros igual nos consideramos que somos muy sabios para definir qué es el bien y qué es el mal. Entonces aquí dice uno, sí, al pobre Lázaro se lo llevó el río, decimos comúnmente, al pobre Lázaro le costó la vida. No, mira, en el tema de Lázaro recibió males, es Lázaro tuvo la oportunidad también de hacer aquello que se llamaba malo, pero no lo hizo. Ya Lázaro recibió pruebas para que pudiera manifestarse en él si era verdadero o si era falso, y manifestó que era verdadero. ¿Por qué? Porque Lázaro permanecía a la puerta. Lázaro, a pesar de todo lo que él podía hacer o todo lo que recibía o la vida que llevaba, él nunca se apartó de estar echado, de estar postrado, de estar rendido en la puerta. E insisto, y la puerta es Jesucristo. Y el verso 26 dice, además de todo esto, hay una gran cima que está entre nosotros, puesta entre nosotros. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pueden pasar para acá. Una gran cima es, hay una división, hay un pozo profundo que impide que podamos pasar. Entonces, el verso 27. Entonces le dijo el hombre rico, te ruego pues, padre, que le envíes a casa, a la casa de mi padre. Mira, hay mucho que hablar aquí, pero no me quiero desviar. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y mira, lo que me voy a enfocar es en lo que le contesta el padre Abraham al hombre rico. Y le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Otra vez, Lucas 16:29. A Moisés, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Mira qué es lo que está diciendo aquí Abraham. Y lo voy a decir de esta manera y no significa que el orden sea el correcto. Pero está diciendo, no están escuchando la voz de Dios. Si algo le está pasando al pueblo que es grave o que es difícil o complicado, si algo es lo que impide que alcancemos nosotros el conocer verdaderamente la misericordia de Dios, es que no escuchamos. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero ¿quién está hoy escuchando a Moisés y a los profetas? Y para seguir entendiendo los valores encontrados aquí, es que el valor de Moisés
Es la ley. Moisés es quien ha recibido de parte de Dios la ley o el mandamiento, la instrucción para que sobre cada uno de nosotros pudiera ser enviada y pudiera ser establecida para que la conociéramos. Entonces cuando dice a Moisés tienen, escucha a Moisés. ¿Qué significa escuchar a Moisés? Escucha la ley. Y la ley que le hemos llamado por entendimiento, la ley condenatoria, ¿por qué se llama condenatoria? Porque antes de que no hubiera la ley, no había nada contra qué se pidiera una medida de nosotros, no había nada contra qué comparar si teníamos medida o no teníamos medida, porque no había ley. Pero en el momento que viene la ley se llama condenatoria porque ya existe un medio para al pecador llamarle pecador. Ya existe un medio para que al mentiroso se le llame mentiroso. Ya existe un medio para que al que no está haciendo la voluntad de Dios se le pueda descubrir y pueda existir contra qué compararle, contra qué exigirle y decirle, tú no estás haciendo o no estás diciendo lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, porque tenemos una ley ahora en qué establecernos o en qué caminar. Por eso a Moisés se le conoce como la ley, porque a él le fue entregada esta revelación y él nos la manifiesta a cada uno de nosotros por medio de la palabra. Pero está diciendo, entonces, escucha la ley, que tu oído se despierte a lo que la ley dice, que tu oído se despierte a esa instrucción de Dios para que nuestra vida pueda ¿qué? Permanecer como verdadera delante de Dios. Así que a Moisés tienen, escúchalo, escucha la voz, escucha la ley, escucha la ordenanza que el Padre ha dejado específicamente para nosotros, para su pueblo. Amén. Pero dice, a Moisés y a los profetas tienen. Ahora, ¿qué significa con los profetas? Inmediatamente nosotros decimos, no, profeta es aquel que se levanta y dice, oh, hijos míos, tengo un mensaje para ustedes y yo les declaro bienestar y les declaro riqueza y les declaro que van a viajar por el mundo. Mira, no se refiere a eso. Inclusive, los profetas que vemos en la Biblia, que nosotros los entendemos como profetas, son aquellos que la Biblia define como profetas videntes, que recibían la visión de Dios para poder transmitirla de manera gloriosa. Pero antes de estos profetas videntes, hay unos que la Biblia define específicamente como profetas. ¿Y quiénes son los profetas? Que la Biblia define, aquellos que hablan la voz de Dios. Así que cuando aquí vemos a Moisés y a los profetas tienen, déjame decirte que los 66 libros de la Biblia que tú y yo leemos hoy y son los que nos sirven como instrucción para conocer más del Señor y avanzar en esta vida para establecernos como espirituales, esos 66 libros fueron escritos por profetas. Así que cuando dice aquí a Moisés y a los profetas tienes la ley en específico que fue dada por medio de 613 mandamientos para todos los hombres y tienes la palabra completa, los 66 libros que ha sido escrita por profetas. Porque la verdadera profecía, la verdadera voz que podemos alzar nosotros como cristianos es aquella que es la que el Padre envió sobre cada uno de nosotros. Mira, el verdadero profeta es el que habla la palabra de Dios. Pero nosotros hemos sido manipulados o hemos sido mal enseñados que profeta es aquel que se levanta a decirte el futuro y se levanta a decirte otro tipo de cosas. Y mira, sí hay un profeta vidente que cumple con esa función. Pero yo te digo que cuando este profeta vidente se acerque a ti, tú debes tener tal conocimiento de la palabra de Dios para reconocerle si es un profeta verdadero o falso. Pero nosotros queremos primero conocer a ese profeta para que él nos diga qué hacer con nuestra vida y ya no leer lo que la palabra de Dios dice. Por eso hay mucho profeta falso entre nosotros. Pero si tú y yo nos ocupamos de tener medida de la palabra de Dios, cuando alguien venga a nosotros diciéndose profeta, tú vas a reconocer el espíritu que opera en él inmediatamente. Conforme él empiece a hablar, tú vas a reconocer si la palabra de Dios verdaderamente está en él y si lo que te va a decir viene de Dios. Y es más, y cuando tú tengas esa medida para reconocerle, vas a tener autoridad para rechazarle. No te voy a decir que lo agarres y lo saques a patadas, no, pero para decir esta palabra no viene de Dios y aquí la detengo. Esto no es lo que yo estoy buscando, pero ¿por qué? Porque la profecía, que es la palabra de Dios, los 66 libros que son una profecía de Dios declarada sobre nosotros, porque esa se ha hecho perfecta en nosotros, porque conocemos la palabra. Y esta es la que entonces nos declara lo que es verdadero y lo que es falso.
Así que cuando Abraham le dice al hombre rico, tú ya no puedes venir a este lugar, yo ya no puedo hacer nada por ti, porque mientras estabas en la espera, mientras estabas en la permanencia para que la misericordia se hiciera realidad, Lázaro permaneció a la puerta haciendo la voluntad de Dios y tú permanecías en una vida de apariencia sin dedicarte a hacer verdaderamente lo que Dios demanda de ti o sin dedicarte a cumplir con la perfecta voluntad de Dios. Así que ahora la misericordia que se activó fue en Lázaro, porque este sí esperó verdaderamente. Según Lázaro esperó, así recibió. Y según tú esperaste, así recibiste. Y ahora ya no puedo hacer nada por ti, pero dice el hombre rico, pero que le vayan a predicar a mis hermanos. No, dice, pero envía a Lázaro que le vaya a predicar a mis hermanos. Lázaro ya está aquí en el cielo. Y todavía dice algo, te lo voy a decir aquí. Le dice a Abraham todavía, y es más, cuando aquellos están con su entendimiento cerrado, aun si alguien resucitara, dice, no le van a creer. Aun si alguien resucita, no le van a creer. ¿Por qué? Porque para creer, porque para establecernos como verdaderos, es necesaria la palabra de Dios. Es necesario escuchar a Moisés y a los profetas. Me doy a entender con esto que te explico. Entonces mira, todo este año 2020, ¿cómo fue tu espera? De aquí, contemos si quieres del 31 de diciembre del 2020 hacia atrás en toda tu vida, ¿cómo ha sido tu espera? De nuevo, porque el Salmo dice, sea tu misericordia sobre nosotros según esperamos en ti. De todo este año 2020 para atrás, ese según esperamos en ti, ¿cómo ha sido tu espera? ¿De apariencia? ¿Cómo ha sido tu espera? ¿De miedo? ¿Cómo ha sido tu espera? ¿De temor? ¿Cómo ha sido tu espera? ¿De depresión? ¿Cómo ha sido tu espera? ¿De enojo? ¿Cómo ha sido esa permanencia, ese esperar en Dios mientras se cumple su misericordia? ¿De reclamo o de abandonar a Dios? Y aquí es donde tú y yo debemos definirnos, porque mira, no podemos saber cómo va a ser el 2021. Lo que sí podemos saber es cómo nosotros nos vamos a cómo vamos a hacer aquellos árboles parados esperando que la voluntad de Dios se pueda permanecer. Porque mira, nuestra vida no depende de si el año 2020 fue bueno o malo y si el 2021 va a ser mejor. Y mucha gente se levanta y empieza a hacer declaraciones. Y yo declaro el 2021 de bendición. Y yo declaro el 2021 que es mi año en la que voy a ver la gloria de Dios. Y yo declaro el 2021 que el Señor, ¿cómo es? Que me va a devolver todo lo que la oruga se comió. Y empiezan a hacer un montón de declaraciones inútiles. Basta en nuestra boca de hacer declaraciones. Y lo que debemos hacer es empezar a abrir nuestro oído para la voz de la ley y de los profetas, para la voz de la palabra de Dios. No se trata de lo que traiga el 2021, se trata de cómo tú y yo tenemos estamos parados firmes sobre la roca sólida para que cuando vengan los vientos, las lluvias, para que cuando vengan toda la prueba, nosotros sigamos firmes haciendo la perfecta voluntad de Dios. Porque si tú estás diciendo, yo espero que el 2021 sea mejor, ¿sabes qué estás confesando? Que tu esperanza está en esta tierra. Que tu esperanza está en una confianza vacía, en una confianza inútil, porque ¿y yo cómo puedo adelantarme a si el año 2021 va a ser bueno o no? Entonces es una confianza para que mis sentimientos se sientan bien, para manipular mis emociones y sentirme bien. Pero déjate de emociones y déjate de sentimientos y establezcámonos como verdaderos discípulos. Que la palabra de Dios se encuentre cabida en nosotros y sea esta la que nos mantenga firmes este año 2021 y todos los que vienen por delante. Porque no se trata de los años que van pasando, se trata de que tú y yo permanezcamos o surjamos y permanezcamos como espirituales para recibir así la misericordia de Dios, de acuerdo al grado de cómo nosotros esperamos, de acuerdo a la medida en la que nosotros estamos trabajando para ser verdaderos hijos de Dios. A mucha gente ya le pasó el miedo del COVID.
A mucha gente ya olvidaron el 2020 y dicen, no, este año va a ser mejor. Y se les olvidó el temor que sintieron, se les olvidó cuando las cosas cambiaron. Es más, hay mucha gente que ya se acostumbró a estar fuera de la iglesia. Hay mucha gente que cuando en general las congregaciones se aperturen ya no va a regresar porque ya se acomodaron a estar afuera. Pero no es que se acomodaron porque ellos trabajaron a hacerse cristianos, no, es porque en realidad se mostró lo que había dentro de ellos, que estaban hechos a la forma de este mundo. Y si tú me escuchas, yo espero de corazón que tú no te hayas hecho a la forma de este mundo en este año 2020. Que tú no hayas dicho, porque ya no fui a la iglesia, yo me enfrié. Que tú no digas, porque ya no pude reunirme con la gente y con los hermanos que yo quería, por causa de esto me enfrié y pues ni modo, hay que empezar otra vez. Mira, no estamos en el tiempo para empezar otra vez. Estamos en el tiempo para avanzar como verdaderos discípulos. Es que no debe ser nuestro entorno el que define si somos buenos cristianos o si somos cristianos alegres o cristianos vencedores. No se trata del entorno. Se trata de cuánto de la palabra de Dios hay en nosotros, de cuán entendidos seamos en hacer la perfecta voluntad de Dios, que cuán decididos estemos en esforzarnos para establecer el reino de Dios. Y te lo vuelvo a decir, y establecer el reino de Dios no significa primero salir a predicar a todo mundo. Significa que en nosotros se establezca la verdad de Dios, que en nosotros se establezca el verdadero discípulo, que nuestra vida deje la forma de este mundo y nuestra vida tome lo que la palabra de Dios dice, que es el poder surgir como espirituales, como entendidos, como verdaderos. Y cuando eso lo has alcanzado, el reino de Dios lo has establecido en ti. Y entonces empiezas a testificar para que el reino de Dios sea también establecido en otros. Pero insisto, muchos en el año 2020 se enfriaron. Muchos en el año 2020 les dio miedo y se apartaron. Muchos, es más, ya se acomodaron a esta nueva realidad. Fíjate cómo te digo, el mundo un rato nos cambió la realidad. Esta nueva realidad y esta nueva forma de vivir. Muchos ya se acostumbraron a ella y abandonaron su primer amor. Y abandonaron por una temporada corta el decir, yo debo permanecer como entendido y como verdadero delante de Dios. Así que muchos en este 2020, como dice el Salmo entonces, la espera que tenían que hacer en Dios, la medida de la espera en Dios, la falsearon o la perdieron. Y muchos no se han dado cuenta que eso les hace perder también la misericordia de Dios. Les hace perder también la manifestación de la gloria de Dios en ellos. Así que para muchos la prueba que desde el Padre fue enviada sobre nosotros en este 2020 para conocer qué era lo que había en nuestro corazón, en realidad mostró que muchos seguían siendo más terrenales y más amantes de las cosas de este mundo. Y por causa de ello su corazón se inclinó hacia las cosas de este mundo. Cuando muchos dijeron ya no podemos salir a comer, no puede ser que no podemos salir a comer, y por eso se enfriaron. No puede ser que yo no pueda ir a seguir cumpliendo con mi religiosidad de cada domingo. Y por eso se enfriaron. Pero ¿sabes qué? En realidad ya estaban fríos. Solo tenían una vida de apariencia. Y la Biblia dice que los únicos vencedores son aquellos los que permanecen hasta el fin. Así que esto no ha terminado. Los entendidos, los verdaderos, los discípulos deben continuar esa firmeza, el permanecer firmes por todo lo que venga delante de nosotros. Tú y yo debemos seguir permaneciendo firmes. Pero si este 2020 mostró en tu corazón, en tu espíritu, cosas que tú no sabías, es el momento de que nos pongamos a cuentas con el Señor y rindamos nuestra vida delante de Dios. Es el momento para decir, yo sentí temor y me aparté. Realmente me di cuenta que no tenía palabra dentro de mí. Realmente me di cuenta que no podía orar. O realmente me di cuenta que ni me interesaba orar. Solo, ay, Señor, guárdame. Y uno cree que eso es suficiente. Ay, Señor, yo declaro, reclamo que aquí todo. Y uno cree que eso es suficiente. Pero no lo es. Según nosotros esperamos en Dios, según la medida de la palabra de Dios y lo espirituales que seamos, así va a ser la misericordia de Dios con nosotros. Así que quiero pedirte que me acompañes en oración. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Señor,
a transparentar nuestro corazón y decirte, evalúa tú cuánta medida de tu espíritu y de tu palabra hay en nosotros. Y si no encuentras medida, Señor, estamos aquí dispuestos a decirte que nos arrepentimos de nuestra mala manera de vivir. Nos arrepentimos de las vanidades, nos arrepentimos de nuestro propio pensamiento y te rogamos que tu palabra encuentre cabida en nosotros y tu espíritu también para que podamos surgir, Señor, como discípulos, como verdaderos. Enséñanos, Padre amado, a seguir tu voz. Queremos callar nuestro oído para las voces que este mundo emanan y queremos enfocarnos únicamente en la voz que viene del cielo, la voz espiritual, la tuya, Señor, para que podamos verdaderamente avanzar como entendidos, como discípulos. Nos arrepentimos de toda la obra mala que hemos hecho y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros para que nos sea revelada tu palabra y que ésta nos establezca y nos haga crecer como verdaderos. Señor, tú nos has pasado en este año 2020 por una prueba para conocer qué había en nuestro corazón. Y ahora que nuestro corazón es expuesto, te pedimos que podamos verdaderamente, Señor, avanzar y crecer como espirituales para encontrarte a ti, Señor, como nuestro único Señor y reconocerte como único Dios y que podamos hacer toda la obra y podamos hacer todo lo necesario para que nosotros podamos ser aceptados por ti, Señor. Gracias porque hasta hoy, Señor, tu gracia sigue obrando en nosotros. Gracias porque hasta hoy, Señor, tú nos das la oportunidad de alzar nuestros ojos al cielo y reconocerte a ti como Padre. Amado Padre Celestial, gracias. Enséñanos a no depender de los ciclos de la tierra, de los años de la tierra. Enséñanos a depender de ti, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pues deseamos, mis hermanos, que esta palabra pueda producir vida en nosotros. Y yo lo he dicho muchas veces, a mí no me vas a encontrar así como que es Navidad, hay que predicar de Navidad. Es el día de cariño, hay que predicar del día de cariño. Es el mayo, hay que predicar de la madre. Es junio, hay que predicar del padre. ¿Y qué otra cosa? Y en octubre hay que predicar del día del niño. Y en noviembre predicamos del fiambre y se fue el 2021 y le damos la bienvenida al 2022. Tú no me vas a encontrar a mí hablando mucho de eso. Siempre vamos a continuar hablando una palabra que nos impulse a establecernos como verdaderos discípulos. Porque ese es nuestro trabajo. No vamos a predicar conforme a los ciclos o a los años que esta tierra nos da. Vamos a predicar conforme a lo que la palabra de Dios nos revela y desea que en nuestro corazón pueda establecerse. Amén. Así que espero que este nuevo tiempo sea un tiempo de consagración al Señor, sea un tiempo de despojarnos de la obra de este mundo para poder ser verdaderos discípulos y que nos sintamos con ese ánimo de ser esforzados y valientes para que a pesar de todo lo que hacemos, lo que trabajamos, lo que estudiamos y lo que nos toca hacer, podamos dar la medida que el Señor demanda de cada uno de nosotros, la del Espíritu. Amén. Así que somos Iglesia Tiempo Nuevo en Mazatenango. Ya dentro de poco vamos a estar notificando y avisando qué días empezamos a congregarnos de manera física para que podamos llegar y juntos seguir compartiendo de la palabra del Señor. Pero mientras ese día llega, vamos aquí a transmitir en línea la palabra del Señor. Amén. Así que si tienes necesidad de oración, escríbenos al inbox y aquí te vamos a acompañar y vamos a orientarte también para que tú puedas tener un acercamiento más eficiente delante de Dios para que podamos buscar verdaderamente agradar a Dios. Así que si tienes necesidad de oración, escríbenos y aquí queremos apoyarte. Así que feliz año nuevo, que tu esperanza no esté puesta en el 2021, sino esté puesta en el Señor y para que conozcamos esa esperanza sea revelada por medio de su palabra. Amén. Así que sea una semana bendecida para ti, que sea un año bendecido para ti y que la gloria de Dios pueda manifestarse en todos nuestros hogares. Que la paz de Dios permanezca con nosotros, mis queridos hermanos. Dios los bendiga.